las diferencias culturales influyen en la forma en que se toman decisiones y en la forma en que se establecen las relaciones laborales. Tú puedes decir, bueno, a ver, cuando estamos en ese tipo de relación entre una empresa, en este caso Tesla, y los trabajadores suecos, podríamos decir que, bueno, que ambos tienen que poner de su parte, como en cualquier negociación. Efectivamente, los dos tienen que poner de su parte, pero lo que no puede ser es que empecemos las negociaciones en el cual uno, en este caso Tesla, por mucho que sea el famoso Elon Musk, imponga sus condiciones y se sorprenda de los intransigentes que pueden ser los trabajadores suecos. No tiene que sorprenderse, lo que pasa que es culturalmente, digamos, poco preparado. Digamos que su mundo, a pesar de todo, que sabe tanto y todo esto, me da la impresión de que es inculto en lo que se refiere a ese tipo de relaciones. Tú no puedes empezar una negociación imponiendo. Tú puedes decir, estos son mi proposición y cuáles son las de los otros y vamos a llegar a un acuerdo. Así funciona, así funcionan las cosas. Yo entiendo que la cultura americana, en esa cultura, digamos, típica, que también se da mucho en nuestro continente americano, porque muchos de nuestros empresarios y dirigentes de empresas tienen una educación que viene dada bajo las directrices y batuta de los Estados Unidos. Estudiaron con el modelo americano y además estudiaron, digamos, con la mentalidad de negocio de los Estados Unidos, que es perfectamente válida, pero válida no en todos lados. El mundo no es tan global como nos parece. Por lo tanto, con los suecos también tienen una cultura de cientos de años, han hecho cientos de años de negociaciones, han tenido empresas muy importantes, antes probablemente que las grandes empresas de los Estados Unidos, tienen una historia en la cual ellos también tienen una manera de tratar a los trabajadores y de establecer las relaciones laborales y la manera como se toman las decisiones. Entonces, aquí yo quiero a partir de ahora dejar un poco el tema de Suecia y de Estados Unidos y centrarme de una manera general en la gerencia y en la dirección de una empresa según la cultura de cada país. Fíjate, es importante tener en cuenta las diferencias culturales al dirigir empresas internacionales y al gestionar equipos multiculturales para evitar malentendidos y conflictos. Malentendidos y conflictos, aquí es un eufemismo para decirte, para hablar de dinero. Si estamos hablando que queremos evitar malentendidos y conflictos, pues lo que queremos evitar es tener problemas que puedan repercutir de manera que nuestros intereses generalmente económicos se vean afectados, tanto del trabajador como del dirigente, como del empresario, como del gerente, como de la dirección. Fíjate. La adaptabilidad, aquí estoy leyendo lo que yo estoy leyendo aquí. La adaptabilidad y la comprensión de las diversas culturas son clave para el éxito en un entorno empresarial global. Ahora sí podemos utilizar la palabra global en este sentido. Ahí hay algunos aspectos que pueden verse afectados por las diferencias culturales en la dirección de una empresa. Por ejemplo, empresas, y ahora te voy a poner varios puntos, lo vas a ver aquí escrito. 1. Jerarquía y estructura organizativa. En algunas culturas la jerarquía es muy importante y se espera que los empleados respeten la autoridad de sus superiores. Tú puedes decir, bueno, pero eso no es siempre, para eso hay unos jefes y otros que no son jefes, uno trabaja, un supervisa y otro trabaja. Es eso, ya lo sé. Pero muchas veces esta jerarquía a la cual estamos nosotros en América Latina y en Estados Unidos, aquello de que venga el jefe y diga, you are fired, especialmente en Estados Unidos. Las películas tú lo ves, you are fired, fuera, y se va, el trabajador se va, recoge sus papeles de la oficina, mete en una caja de cartón y se va. Bueno, pues esto
no puede funcionar así, no puede funcionar de la misma manera en los países nórdicos. Tú no funcionas así, así no son las cosas. A ver, obviamente tú le puedes decir a un empleado, hasta aquí llegaste, por la razón, puede ser grave o no grave, no te gusta, te levantaste de mal humor y lo quieres echar, votar, finiquitar su contrato. Bien, lo puedes hacer, pero ten en cuenta que justamente tú has firmado un contrato entre empleado y empleador, entre el jefe y tú, entre la empresa y tú, si eres el trabajador. Hay un contrato. No son trabajos, digamos, ¿cómo se llaman de estos que son, bueno, de manera ilegal o en el mercado sumergido? No sé, suena raro de sumergido, pero tú me entiendes, ¿no? Como no es así, y ahí tú vas a firmar un contrato, ahí tanto el empleador como el empleado tienen unos derechos y unos deberes. Hay un contrato para ello. Ahora bien, tú puedes decirme, bueno, a pesar de que no te iba a hablar de los de Suecia, bueno, estos suecos lo que quieren es que no quieren firmar el contrato que le propone Elon Musk. Y tú me puedes decir, bueno, pues entonces, si no les gusta, que no lo firmen y se vayan. Bien, bien, pero tú ten en cuenta que una de las partes principales de una empresa son sus empleados. Y a pesar de que te parezca que tú puedes encontrar trabajadores en cualquier sitio para tareas específicas, no es así. Hay muchos trabajos en el cual tú realmente no puedes jugar a echar a todo el mundo porque los que te queden pueden que no sirvan para cumplir su trabajo propiamente. Esto, por ejemplo, si alguien conoce, por ejemplo, mi país, Venezuela, donde yo soy originario, pues, por ejemplo, en Venezuela, muchos de los venezolanos mejores capacitados de las empresas petroleras tuvieron que irse de Venezuela, irse del país por las cuestiones políticas conocidas por todos. Digamos, la inteligencia se tuvo que ir. Tú no podías reemplazar eso por otros empleados, sí, pero esos otros empleados no estaban tan capacitados como los que tuvieron que irse. Y eso se nota después en el estado de cuenta de estas empresas petroleras venezolanas, porque siempre es fácil echarle la culpa al otro, pero lo cierto es que, bueno, que si los verdaderos, los que sabían hacer el trabajo, se fueron, no aceptaron esas condiciones. Bueno, esto afecta a la empresa. Las empresas venezolanas, estas petroleras, pues ya sabes cómo están, por los suelos. Pues de la misma manera, Tesla no debe de jugar con estas cosas porque si necesita empleados cualificados, tú tienes que aceptar ciertas condiciones que vas a negociar con tus empleados. Bueno, entonces diríamos jerarquía y estructura organizativa, ¿no? Entonces algunos esperan que, en otras culturas se espera que la estructura organizativa sea más llana y se fomenta la colaboración horizontal. En Suecia es así, es lo habitual, lo normal. Luego el tema de la comunicación, el estilo de la comunicación puede variar. Hay unos que hablan de abierta de forma abierta y franca, mientras otros pueden priorizar un tipo de comunicación indirecta. Por ejemplo, cuando yo he tenido aquí en Finlandia ayudar a alguna empresa finlandesa en negociaciones con mercados de culturas que les cuesta mucho más trabajo decir que no directamente, especialmente decir que no, pues muchas veces recibimos cartas o nos reunimos 500,000 veces, aunque sabemos ya que la otra parte, sea latinoamericano, español, y peor cuando son chinos, que son terribles para esto, pues no te saben decir que no, si dan un montón de vueltas. Es como aquellas parejas en las cuales, por ejemplo, el hombre o la mujer, en vez de separarse de una vez de la novia, del novio, de la esposa, empieza a decir, mira, es que yo creo que yo no soy el adecuado para ti, no es culpa tuya. Pero esa manera de hablar, ese estilo, es muy típico de ciertas culturas. Y a ellos les parece inaceptable decir no directamente, pero también les parece inaceptable recibir un no directamente. Esto es importante. Son estilos comunicativos diferentes, ¿no? Hay otros que valoran una especie de comunicación, pues, indirecta, sugerente, en el cual tú tienes que sobreentender las cosas. Bueno, esto es importante en cualquier relación de comunicación intercultural a nivel de empresas, de
diferentes culturas. La toma de decisiones también. Hay empresas que por su cultura y está relacionado con el país de donde son, no solo la cultura empresarial propia de la empresa, tienen un sistema descentralizado para tomar decisiones, ¿no? Y a otras que los tienen de una manera centralizada. Los que tienen la manera centralizada, pues son aquellos que está liderada por alguien. En este caso, en el caso de Tesla, pues creo que queda bastante claro que es una dirección centralizada donde el líder, la alta dirección, toma decisiones, asume las consecuencias sin duda, pero decide sin hablar con nadie más, a veces ni con los más cercanos, decide por él solo, o ella sola, en este caso él. Y hay otros que prefieren el consenso, que se habla como mínimo de un grupo variado de gerentes que tienen diferentes visiones. Hay uno quizás que es más importante, como siempre, que es el número uno, el CEO, pero hay un equipo que decide de una manera consensuada, descentralizada, pero hay más. En el caso nórdico también, los trabajadores, desde aquel que tiene el nivel más bajo, tiene también voz y voto en toma de decisiones. Está claro, evidentemente, que no siempre vamos a creer que entonces la gente que esté menos preparada en la empresa va a tomar decisiones que requieren algún tipo de preparación. La descentralización y el consenso no implica el aceptar cuestiones que no tengan ni pies ni cabeza. Eso está claro, ¿verdad? Bueno. El estilo de liderazgo también, ¿no? Hay estilos que pueden ser más autoritarios y otros más participativos. Aquí, en lo que hablamos al comienzo, pues aquí también vemos una diferencia en este estilo. Las relaciones laborales, ¿no? Y hay relaciones laborales que pueden ser más distantes y otras más formales. Por ejemplo, a pesar de que esto no es una empresa, en la universidad, en mi universidad y en las universidades en Finlandia y en las universidades nórdicas, hay una relación entre alumnos y profesorado bastante informal. Tú no tienes obligatoriamente que tratar a tu profesor, aunque sea la persona que está dirigiendo tu tesis doctoral, por ejemplo, tú no tienes que tratarla de usted, aunque haya evidentes diferencias entre tú que estás haciendo la tesis y aquella persona esa que está dirigiendo tu tesis, que es un señor y una señora con experiencia y que por eso está dirigiendo tu tesis. No tienes que tratarla de usted, no tienes que tratarla con los títulos y demás. Puedes tutearla, pueden hablar, pueden consensuar ideas. Esto es típico de aquí, pero tú sabes que en muchos lados ni se te ocurra aceptar que a mí venga un alumno y le diga, hey Miguel, mira, dime cómo tú crees que debería ser esto. Esa manera de hablar sería inaceptable en muchos sitios. Aquí es normal, no es grave, no significa. De hecho, es lo que se desea que así sea, porque hay una relación, digamos, de mayor igualdad, que eso no significa que no se acepte que uno está más preparado para ciertos temas que otros, que uno dirige y otro es dirigido, que uno es el director de la tesis y otro está haciendo la tesis. Eso es evidente, pero la relación es así. Es muy importante ese tipo de relaciones. Y las relaciones laborales también, aquello de que venga el jefe y todo el mundo se ponga de pie o se quede callado o se asuste y eso no es como funciona aquí. Eso no puede ser. Sencillamente sería ridículo que así fuera. Pareciera una parodia de la vida si así fuera aquí en los países nórdicos. Y otro muy importante es la ética empresarial, ¿no? Las normas éticas y la percepción de lo que es aceptable varía más entre culturas. La manera en que se gestionan las empresas desde el punto de vista ético, de la ética empresarial, varía bastante. Por ejemplo, hay muchas cosas que en América Latina quizás, y eso también lo podría decir para el sur de Europa y bueno, y para muchos otros sitios, la gran parte del mundo, de hecho, que no estarían dentro de lo que sería la manera de funcionar de una empresa, de un país donde la corrupción
es algo que está mal visto y no está aceptado por la sociedad. Fíjate que en América Latina, en la misma América Latina, la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel político y a nivel empresarial. Pero es que esta corrupción también existe, lamentablemente, en las relaciones humanas, en las relaciones personales. Es algo así como que es parte de la cultura, como que es normal, como que no hay otra manera de funcionar que no sea a través de que alguien te ayude a hacer algo o que tengas que pagar a alguien para hacer algo, que tengas que dar una mordida, ¿no? Creo que así dicen en México, para que algo funcione, para que lubriquen tu trabajo y entonces vaya mejor y funcione. Es decir, papeles burocráticos y esto. Bueno, pueden que hayan burócratas que te paran todo tu proceso legal de papeleo porque quieren que les pagues para poder llevarlo adelante. Bueno, pues eso es la corrupción. Esta ética empresarial es muy diferente en Escandinavia, que también hay problemas, pero no es ni mucho menos en comparación con el que hay en otros países, incluyendo Estados Unidos. Para esto, fíjate, por ejemplo, en la lista de Transparency International, y verás que la mayoría de los países nórdicos, aquí la corrupción y esa manera de funcionar así, esa doble cara y todas esas cosas, eso es algo que no está aceptado, culturalmente es inaceptable. Y eso, siendo culturalmente inaceptable, se refleja en la manera como funcionan las empresas. Dicho esto, ten en cuenta que cuando hablamos de comunicación, como antes habíamos dicho que en las negociaciones hay que buscar un poco de consenso, yo sé perfectamente y lo sé por mi propia experiencia. Si te digo el nombre, no voy a decir el nombre de la empresa, pero tú sabes cuál es, la de Telefónica, de comunicaciones más famosas en la historia de Finlandia, bueno, de hecho la única en la historia de Finlandia, que hoy en día ya está de capa caída, pero que fue muy importante. Esta empresa logró muchos contratos en países latinoamericanos, pasando con los canales normales del comportamiento de la política y las empresas públicas y privadas latinoamericanas. Es decir, se hicieron la vista gorda con muchas cosas relacionadas con la ética empresarial aquí en los países nórdicos. Sin embargo, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto y felizmente a nivel de grandes empresas se intenta que haya una reciprocidad en el concepto de la ética empresarial. Es decir, hay muchas cosas que a pesar de que el país sea corrupto, muchas empresas, especialmente en el ámbito privado, intentan en la medida de lo posible mantener un nivel de ética empresarial común, ¿no? Esto es así como funciona. Lo que pasa es que la empresa privada siempre se topa con la corrupción pública, la política. Bueno, todo esto ahora te lo voy a decir desde otro punto de vista, pero mucho más corto. Fíjate, yo te recomiendo a este autor que está aquí. Es realmente un señor que se llama, como puedes ver, Geert Hofstede, es un sociólogo y psicólogo cultural holandés. Él falleció ya hace varios años y es uno de los grandes gurús de la comunicación intercultural, tanto a nivel de relaciones así personales, pero sobre todo empresariales, ¿no? Y él desarrolló un modelo de dimensiones culturales que ayuda a defender y comparar las diferentes culturas entre países. Tiene varias dimensiones culturales. De ellas, las principales son 5. Originalmente eran 4, después 5 y ahora hay una que otra más. Pero da igual. Lo importante son estas 5 que te voy a presentar aquí de una manera muy breve. Y yo quiero que te des cuenta que esto que a partir de ahora, las cosas que se estoy comentando, las puedes utilizar, la puedes entender y serte útil, no solamente en el ámbito de los negocios y interculturales y en el ámbito de la gestión intercultural, sino también en el ámbito de las relaciones interculturales. Y esto aquí, para los videntes habituales de la taberna, de este canal, que espero que le des un like y recomiendes y te suscribas si puedes. Puede serle útil porque aquí
vamos a hablar ahora un poco a estos que hemos dicho desde el punto de vista de las relaciones entre las personas. Por ejemplo, si tú quieres venir a vivir un país nórdico y tú tienes que venir, cuando uno cruza una frontera, cuando tú llegas a otro país, estás en otro país, es muy importante que tú te traigas tu mochila, tu moral con tu cultura, que está contigo, tú vienes cargado de tu propia cultura, pero tienes que dejar un amplio espacio, hueco en esa mochila, en ese moral, eso que estás cargando, en ese paquete de cultura tuya, de lo que tú eres, para que quepa una nueva, que es la del país donde tú vas a estar. Va a ser clave de tu éxito. No vale la pena que busques chocar con esa cultura. Tú puedes tratar de dialogar, de negociar la cultura, pero no imponer la tuya. Y, por supuesto, tampoco vas a querer que donde tú llegues se imponga a tu propia verdad personal, tu manera de ser. Entonces, mira, esas son las dimensiones culturales. Termino en 5 minutos. Distancia al poder, así se llama. Esta primera dimensión cultural de este señor que se llama Hofstede, que ya te digo que no a todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta y me ha ayudado muchísimo en todas mis charlas y en las asesorías que he dado de comunicación intercultural, me ha ayudado mucho. La primera es esta distancia al poder. Y entonces, él habla de que hay sociedades con una alta distancia al poder y otra con baja distancia al poder. ¿Qué significa esto? Los que tienen alta distancia al poder, estos aceptan la autoridad y la jerarquía de manera natural. Esto pasa muchas veces en América Latina. Te dice, bueno, si este manda, si este es el jefe, si este sabe más, si tendrá dinero, no sé qué será, porque bueno, porque se lo merece, como Estados Unidos. Hay una especie de culto al caudillo, al jefe, esto. Y eso lo ves, por ejemplo, en ese tema de Suecia y tal. Yo veo muchas veces gente que escribe, da opiniones en diferentes medios de redes sociales, Twitter, etcétera, o X, donde dice, bueno, parece como que les parece normal el comportamiento de Elon Musk, porque él es el caudillo, el jefe. Bueno, no es normal. Puede que sea normal para ti en tu propia cultura, pero hay muchas culturas que esto le parece, esta manera de comportarse así, de que yo mando y tú te callas, es absolutamente inaceptable. No todo el mundo, no todas las culturas aceptan la jerarquía de la misma manera. Y los que tienen una baja distancia al poder buscan la igualdad y se cuestionan la autoridad. Cuestionar la autoridad de una manera racional, lógica y argumentada. Hay culturas, esto es segunda dimensión, es evitar la certidumbre, implica la medición, por cierto, esas son medidas que se hacen con números, ¿no? Tienes datos sobre esto, donde se mide el grado en que una sociedad se siente incómoda con situaciones no estructuradas o en situaciones ambiguas o desconocidas. Por ejemplo, mira, hay sociedades, y eso también significa persona, por eso decía que en las relaciones interpersonales también esto es válido, donde hay una alta tendencia a evitar la incertidumbre. Se busca la seguridad y la estabilidad aquí en los países nórdicos. Todo organizadito y tal, porque la gente tiene miedo a que las cosas no funcionen. Es más, no saben qué hacer cuando no funcionan. Es aquellos que se desesperan en un laboratorio de física en la universidad porque un aparato no les funciona y ya no saben qué hacer. Un latinoamericano, y esto lo he diciendo por propia experiencia, si algo no funciona, pues tiene la creatividad para buscar una solución. Es uno de esos puntos fuertes, por cierto. Cómo nosotros, los latinoamericanos, y también incluye aquí españoles, puede decir de otros países, pero este tipo de culturas, somos capaces de enfrentarnos a la incertidumbre, a cuando algo funciona que no funciona como debería funcionar y podemos crear y buscar una solución para ello. A veces tenemos que tener cuidado que tanto buscando estas soluciones no nos convirtamos en chapuceros, como dicen los españoles, es decir, que hagamos las cosas solo con parchos y eso y luego se nos desmorone todo. Yo creo que hay países que tú ves sociedades, por ejemplo Cuba, donde las dificultades ha hecho que la gente tenga mucha creatividad para poder solucionar los problemas que el estamento político a los que le ha llevado la situación política.
Pero la gente, pero tampoco tenemos que tener en cuenta que aquí hay un peligro, y esto quizás puedes guardarlo también como una recomendación, que cuando eres muy creativo en solucionar los problemas, entonces empiezas a ser fácil presa de estos sistemas que de una manera totalitaria dicen, bueno, pero la gente ya se defenderá. Y tú te acabas defendiendo por 5 años, 10 años, y luego te acabas casi 3 generaciones con el mismo sistema porque la gente tiene creatividad para buscar sus soluciones. Esto es un peligro. Pero en la vida, obviamente, también tú tienes que tener la paciencia para saber que cuando algo no funciona, algo no es como normalmente es, tú buscas soluciones y eres tolerante con la ambigüedad. Y hay que serlo. Y hay que ser tolerante con la incertidumbre y con la ambigüedad. Tú me entiendes, yo creo que no ha sido muy complicado eso que está explicando. Quizás no lo expliqué todo claro. Recuerda que si este video te interesa y estos temas te interesan, tú proponme aquí en los comentarios, algo de lo que tú quieras que yo te hable. Yo te aseguro que de este tema conozco bien. Yo vivo de esto. Yo tengo una consultoría, yo doy clases en la universidad, pero yo tengo una consultoría, una pequeña empresa, ¿no?, en la cual yo imparto clases, seminarios y cursos para empresarios y personas de negocio finlandeses que quieren tener acceso al mercado latinoamericano y español. Casi siempre en mi caso es resolver problemas, debo decir, no es tanto decirles qué negocios tienen que hacer, eso no es lo mío, sino cómo tener que hacerlo y cómo resolver problemas. Por ejemplo, me llaman cuando hay algún conflicto y casi siempre cuando ya está el conflicto es cuando me llaman, y entonces yo tengo que ir al sitio donde está el conflicto y estar con ellos una semana o 2 semanas a ver cuáles son los problemas que hay y buscar las soluciones para que se entienda. La última vez pues estuve en un país latinoamericano del cual no quiero hablar, pero eso no hace tantos años, hace ahí casi en plena pandemia, con relaciones con España, una experiencia española en América Latina, no era finlandesa, pero estaba con los españoles, con ellos, trabajando para ellos. Y luego muchas veces me toca con Finlandia y países latinoamericanos o España. Hace poco también fue con España, con una empresa, una papelera finlandesa que tenía problemas de comunicación con una empresa española. Comunicación justamente entre los empresarios, o sea, la jefatura, la dirección y los empleados, por tonterías que iban sobre hasta las pausas de café, duchas y cantidad de cosas que parecían pequeñas, pero que se convirtieron en una avalancha que si no lo hubiéramos detenido a tiempo, hubiera sido para ambas partes grandes pérdidas. Y para mí, que mi cliente es la empresa finlandesa, podría haber sido millones de pérdidas si no hubiéramos conseguido la solución adecuada. Bueno, mira, otro es que quizás tiene un nombre que no te guste mucho, pero se llama la masculinidad frente a la feminidad. Aquí lo masculino y lo femenino no significa hombre y mujeres, significa sencillamente que se llama a estas culturas masculinas, aquellas que valoran más la competencia, la ambición y el logro, el lograr algo. Y las culturas femeninas, que no, insisto, no significan mujeres, pero es el vocabulario, la manera que utilizó ese señor Hofstede para sus dimensiones. En la femenina se enfatiza la calidad de vida, la modestia y la cooperación. Por ejemplo, aquí en los países escandinavos podríamos decir que es una sociedad femenina, en el sentido donde la calidad de vida es muy importante. Pueden sacrificarse cuestiones de ambición, de competitividad, para mejorar la calidad de vida. Yo, que tengo aquí también, de eso fue una decisión que tomé hace muchísimos años. Yo decidí trabajar lo mínimo posible y ganar el máximo. ¿Para qué? Podría trabajar mucho más y ganar mucho más, muchas horas, pero no quiero. No quiero, porque a mí me gusta mi tiempo libre, mi familia, mis cosas, mis lecturas, mi otro mundo cultural. Por lo tanto, trabajo el mínimo necesario para que todos estemos bien y punto. No hay más. No me preocupa.
Y es así, esa es mi manera de verlo. Pero, y es acaso bastante lógico un país nórdico, pero si tú eres de Estados Unidos, eso que tú diciendo es absolutamente estúpido, pero así funcionamos muchos. Bueno, también hay otro que es individualismo, esta dimensión, individualismo frente al colectivismo. En las sociedades individuales, las culturas individuales, se valora la independencia, la autonomía y los logros personales. Y en las sociedades colectivistas, que eso no tiene que ver nada con cuestiones políticas, se da a una importancia a la interdependencia, a la lealtad al grupo y al bienestar colectivo. En estas negociaciones entre Elon Musk y los suecos se está valorando ahí también el bienestar colectivo. Sorprendentemente, en los trabajadores suecos, a pesar de que hay una sociedad individualista en muchas cosas, en la organización laboral buscan el beneficio colectivo por encima del de cada uno de los individuos. Y por último, la orientación a largo plazo, esa es la quinta dimensión de Hofstede, de la orientación a largo plazo frente a la orientación a corto plazo. Y esto significa que aquellas sociedades que tienen una orientación a largo plazo, ahí se valora la perseverancia, adaptabilidad al cambio. Esas son de orientación a largo plazo. Aquí, por ejemplo, ahí es cuando tú haces planes. Por ejemplo, en la vida también lo puedes hacer a corto, a medio, a largo plazo. Pero claro, si tú eres de estos jóvenes, que yo lo entiendo, que tienen este carácter, yo quiero hacerme rico, quiero tener una idea, venderla, gano 1 millón y ya está, y me retiro. O no sé, o alguien que quiera acumular capital en 5 años y ya está, y ya, bueno, puede ser, eso es válido, ¿por qué no? Pero hay otros, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas que tienen una orientación a largo plazo, no tienen prisa por capitalizar todas sus inversiones, sino poco a poco. Claro, lo pueden, es lógico que ellos pueden hacerlo porque tienen una estructura que se lo permite. Si tenemos una empresa pequeña o mediana, una pequeña o mediana empresa, pues lo normal es que nuestra orientación sea a corto, a máximo mediano plazo, porque no podemos esperar tanto tiempo. Eso también implica muchas otras cuestiones en las relaciones también interpersonales, interculturales. Por ejemplo, la paciencia, la prudencia, la adaptabilidad. Estos son temas que entran dentro de esta orientación a corto y a largo plazo. Bueno, pues eso era lo que tenía que decirte sobre este tema. Espero que te haya gustado y espero que entiendas también que, bueno, que quizás no es la manera típica como hablamos aquí en la taberna, pero yo quería que me ayudes un poco quizás me inspires a ver qué cosas sobre estos temas pueden interesarte y poniendo ya quizás no tanto al ámbito empresarial, como hablamos aquí, sino también como en esta segunda parte de esta conversa, donde está hablando también de las relaciones así interpersonales e interculturales. Por ejemplo, quizás te interesa cómo podrías tú vivir con un sueco o con una sueca, cómo podrías tú vivir con un finlandés o con una finlandesa, qué problemas puedes encontrarte, cómo podríamos aplicar esas dimensiones culturales a una relación de pareja. ¿Cómo podríamos aplicar esta relación, estas dimensiones interculturales a una relación de trabajo en un país extranjero, en este caso para ti como puede ser Finlandia? ¿Qué significaría? ¿Qué tendrías que sacrificar de tu cultura? ¿Qué tendrías que negociar de tu cultura, de tu manera de ser, teniendo en cuenta, eso sí, y eso que no se nos olvide, que cada individuo es la cultura de donde proviene, pero además su propia cultura y experiencia personal? Eso también es importante. No todos los españoles son iguales, no todos los venezolanos son iguales, no todos los mexicanos son iguales. Felizmente, viva la diferencia. Muchas gracias por tu paciencia y nos vemos en otro vídeo aquí en la Taberna de Miguel. Suscríbete, recomienda y dale un me gusta. ¡Chao!